En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a hacer primero... Un segundo. Pensé dar esta charla sobre la Pascua de Resurrección, cuya octavo estamos en este momento viviendo, porque muchas veces nos puede pasar, es un defecto que tenemos y que es propio a veces de nuestra naturaleza, que la rutina y muchas veces la ignorancia hace que de pronto no valoremos adecuadamente estos tiempos tan importantes que nos tocan vivir. Y verdaderamente, por un lado, yo he constatado mucha gente muy buena, de pronto ignorancia en cosas importantísimas, porque en muchas ocasiones hemos quedado con una formación cristiana a medias. De pronto hay temas que no hemos visto. La formación litúrgica también suele ser muy pobre y, como digo, muchas veces también la repetición. Todos los años tenemos Semana Santa, pero pasó Semana Santa y parecería que bueno, está bien, nos dijimos felices Pascuas, el Señor ha resucitado y todo está ahí, ¿no? Y realmente es un gran peligro porque nosotros vivimos en medio de maravillas, pero que están ocultas. Es algo parecido a lo que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 44, cuando compara el reino de los cielos con un tesoro escondido. Así ocurre realmente, es un tesoro escondido. No lo advertimos, no nos damos cuenta de que nosotros vivimos cosas maravillosas y que no las apreciamos adecuadamente. Yo pensaba, hoy es el día de Santa Bernardita, la vidente de Lourdes, y recién mientras estaba esperando para dar la charla pensaba, ¿no? Fíjense, una comunión que nosotros recibimos en nuestra vida es una gracia quizá más grande, y sin quizá, que ver a la Virgen María. Porque en la comunión recibimos al mismo Jesucristo dentro nuestro. Y cuántas veces, y Jesucristo es Dios hecho hombre. La Virgen María, siendo lo grandísima que es y todo, una aparición es periódica, se ve cada tanto, y no tiene la misma intimidad, por así decir, que el hecho de comulgar, que Dios se mete en nosotros. Sin embargo, como nosotros somos lamentablemente no tan hijos de lo sensible, lo que vemos, lo que tocamos, eso parecería ser lo que más vale, lo más importante. Muchas veces estas cosas que son de orden sobrenatural pasan a un segundo plano, ¿no? Y entonces decimos, sí, felices Pascuas, porque, bueno, claro, Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte, pero uno dice, pero ¿tomamos conciencia realmente cómo nos afecta? ¿Cómo estamos viviendo estos días? Porque la vida nuestra no ha cambiado. Muchos de nosotros estamos confinados en nuestros hogares y otros tienen que salir a trabajar, pero después vuelven y quedan también nuevamente recluidos. Y uno dice,
¿En qué cambié a partir del domingo de resurrección? ¿Qué ocurrió en mí? ¿En qué medida reflexioné sobre este hecho tan extraordinario que viene a afectar mi vida? Porque yo lo estoy viviendo y por gracia de Dios he sido bautizado y como veremos, todos esos dones nos vienen a partir del hecho extraordinario de que Dios se hizo hombre por amor a mí, murió y resucitó por mí. Y como lo voy a, dentro de unos minutos a decir, San Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Y todo el panorama que nos abre, cuando uno piensa verdaderamente cuál es el fin para el cual he sido creado y cómo se me han abierto de par en par las puertas del cielo. A veces quizá no tomamos conciencia del riesgo que corríamos. No nos damos cuenta de que éramos candidatos a la tristeza eterna, pero candidatos en serio, candidatos, digamos que no teníamos posibilidad de arribar al cielo si no se hacía presente la misericordia de Dios. No lo reflexionamos lo suficiente a ese hecho, de pensar, ¿qué sería de mí si Dios no se hubiera encarnado? Porque mis primeros padres, Adán y Eva, dilapidaron lo que me tenían que haber comunicado. Y ningún hombre, por bueno que fuese, alcanzaba para saciar la deuda contraída con Dios. Y entonces uno piensa, qué maravilla, hasta dónde llegó el amor de Dios, hasta dónde llega ese amor de Dios. Y por eso la Pascua también es la alegría cristiana. Por un lado, fíjense, en la medida en que amamos algo, es en la medida que nos entristecemos con el dolor de esa persona o nos alegramos con la felicidad de esa persona. Por eso San Ignacio en los ejercicios, en las meditaciones de la Pasión, va a pedir la gracia de alegrarme con Cristo alegre, victorioso. Cuando un amigo mío disfruta algo, a mí me alegra enormemente, yo estoy contentísimo porque pasó esto, como a ustedes les pasa que yo con sus padres, sus hijos, sus hermanos, cuando ocurre algo bueno, uno se alegra, aunque a mí directamente no me afecte, me afecta en el sentido de que porque lo amo, me alegro, y entonces la alegría de la resurrección yo la tengo que tomar también, no como un hecho repetitivo. Además, sería para que alguna vez lo charlemos, pero fíjense la maravilla de la liturgia. La liturgia hace nuevas las cosas. Los que estén siguiendo la misa en estos días van a ver que el sacerdote, al rezar la plegaria eucarística, dice, hoy celebramos la resurrección del Salvador. Hoy. No dice, estamos recordando que hace alrededor de 2000 años, un poco menos de 2000 años, nuestro Salvador venció a la muerte. No, es el hoy. Yo puedo participar hoy de la resurrección del Señor. ¿Y qué es la alegría? La alegría es la posesión de un bien, así como la tristeza es cuando perdemos un bien. Nos entristece la muerte de alguien porque dejamos de tenerlo a nuestro lado. Un familiar, un amigo que queremos mucho y se muere, es un vacío que nos deja. En cambio, nos alegra enormemente el nacimiento de un niño, nos alegra la visita de una persona que queremos, el poder compartir con la familia. Claro, porque poseemos un bien y hay distintas alegrías y distintos bienes. Siempre digo, no es la misma la alegría de una buena comida que la alegría, supónganse, de el matrimonio de dos novios muy buenos, la alegría del nacimiento de un hijo o la alegría de celebrar la Pascua del Señor. Son alegrías distintas, alegrías, digamos, de distinto orden. Por eso realmente, ¿cuánto tenemos que pedir? Profundizar este misterio tan hermoso de la Pascua del Señor, que es un misterio para mí. Yo no soy un espectador. Cristo hizo esto por mí. Yo formo parte de este misterio. El Señor cuando resucitó, Él hace esa cosa tan hermosa, yo creo que se los decía la semana pasada, me parece, a los que escucharon, que Cristo me dice, dame tus pecados, dámelos. Y Él los paga como si los hubiera cometido. Y ahora me dice, ten mis méritos. Y Él me da a mí los méritos como si yo hubiera hecho lo que Él hizo.
Por eso cuando uno está en gracia de Dios, uno tiene una gracia muy grande, una gracia muy grande. Por eso uno tendría que valorar mucho más el don del bautismo, como de cada uno de los sacramentos que recibimos. Son de un valor tan extraordinario, tan grande, tan grande. Por eso, como tenemos que tener cuidado en mirar estas cosas con cierta superficialidad. Yo, miren, no tiene que ver con el tema de la Pascua, pero me quedé muy asombrado. Vez pasada escuchaba la conversión el testimonio que daba María Vallejo Nájera, una escritora española, novelista, que se convierte, una conversión tumbativa, en Medjugorje. Ella cuenta que ha ido a misa siempre porque quería mucho a su papá, y por más que ella no era para nada afecta a las que si no hubiera sido por su padre seguramente no hubiera ido a misa, y se casó también con un hombre muy cristiano y también iba a misa por su esposo. Bueno, ella dice, miren, fui a misa toda la vida, pero recién cuando me convertí, cuando descubrí el valor de las cosas de Dios, recién descubrí dónde estaba el sagrario. Nunca me preocupaba yo por saber qué hacía el sacerdote con las hostias que quedaban de la misa, nunca. Y en Barcelona, una chica me contó que a ella le pasó exactamente lo mismo, que había ido, pero que no sabía el lugar donde estaba el sagrario. Y uno a veces dice, uno supone que la gente, hay cosas que las sabe y no las sabemos. Por eso, miren, yo para esta charla me he valido de dos cosas. Una, que voy a hacer una breve referencia, es un comentario que hace un sacerdote extraordinario argentino, el padre Leonardo Castellani, una de las mentes más lúcidas que tuvo ciertamente el mundo en el siglo XX, en una homilía del día del domingo de Pascua, ¿no? Y él dice lo siguiente: si yo dijera aquí que la resurrección de Cristo es el suceso más grande de la historia del mundo, dice, repetiría un lugar común, pero no rigurosamente exacto. ¿Por qué? Dice, porque la resurrección no es un suceso de la historia, porque está por arriba de la historia de los hombres, lo cual no quiere decir que los testimonios que tenemos de la resurrección no sean históricos. Lo que quiere decir es que tanto la resurrección como la encarnación del Hijo de Dios, como todos los misterios, son objeto de la fe. Un hecho, digamos, el teorema de Pitágoras, a mí me lo demuestran y no me queda más remedio decir, es así, está perfecto. En cambio, frente al hecho de la resurrección, como frente al hecho de la encarnación del Hijo de Dios, uno tiene que hacer un acto de fe. Uno tiene que creer en eso. Uno tiene que pedir a Dios la gracia de la fe. No es un acto demostrable como podría ser una batalla que se libra, quién es el vencedor. No, es algo que está por encima de todo esto. Es algo que es objeto de nuestra fe. Y cita justamente luego un argumento que da nada menos que San Agustín, también otra de las grandes inteligencias que ha tenido el mundo, este gran obispo africano, obispo de Hipona, y frente a los que dicen que la resurrección es algo increíble, que la resurrección de Cristo no se puede creer, dice lo siguiente: si es increíble que Cristo haya resucitado de los muertos, es también increíble que el mundo entero haya creído, es increíble, o sea que en el mundo entero haya gente que haya creído en eso. Y dice, y más increíble todavía es que unos pocos hombres rudos, débiles, letrados, hayan persuadido al mundo entero, incluso a sabios y filósofos, es increíble. Entonces, dice San Agustín, el primer increíble no lo quieren creer, pero el segundo, dice, no tiene más remedio que verlo, porque en el mundo entero ven que hay gente que cree en la resurrección de Cristo. Y el tercero, dice, no les queda más remedio que admitirlo, pues nosotros sabemos que los apóstoles, en su inmensa mayoría, eran hombres rudos, eran pescadores, hombres que no tenían ninguna formación teológica. Cristo no fue a buscar a Nicodemo o algunos de los doctores de la ley que podían ser buenos y que eran letrados. No, buscó gente ignorante en gran parte para asumir esta tarea. Y esa gente ignorante que además, de más está decirlo, había abandonado al Señor la noche en que lo llevan apresado, luego
es capaz de dar testimonio con su vida, muriendo mártir, de la resurrección de Cristo. Pero yo les decía, para desarrollar un poquito esta charla, me valido de un trabajo estupendo que muchos de ustedes conocen, que es este libro que escribió el Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Son 3 tomos, este es el segundo tomo, que trata desde la entrada de Jesús en Jerusalén hasta la resurrección, hasta la ascensión en realidad, ¿no? Y entonces, en este libro, comienzo citando la frase de 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 y siguiente, que hace un ratito hacía referencia. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios y de San Pablo, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo. San Pablo resalta, fíjense, con estas palabras, de manera tajante, la importancia que tiene la fe en la resurrección de Jesucristo para todo el mensaje cristiano. Es su fundamento. O sea, sin esto se cae, no tiene ningún sentido el resto. La fe cristiana se mantiene o se cae con la verdad del testimonio de que Cristo ha resucitado entre los muertos. Solo si Cristo ha resucitado, ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. Por esto dice el Papa, el tema de la resurrección, dice, nuestra investigación sobre la figura de Jesús, la resurrección es el punto decisivo. Que Jesús haya existido o que exista actualmente, dice, depende de la resurrección. El sí o no a esta cuestión, dice, no está en juego como una cosa más, sino la figura de Jesucristo en cuanto tal. Nosotros creemos en Jesucristo como Hijo de Dios encarnado porque resucitó. Si hubiera quedado muerto, no creeríamos en Él. Nosotros creemos porque Él tuvo el poder, como decía, para dar la vida y el poder para volverla a tomar. Tampoco se trata, fíjense, de un cadáver reanimado. No es la resurrección de la hija de Jairo o del hijo de la viuda de Naín o la de Lázaro, que volvieron a la vida durante un tiempo, pero antes o después murieron también. Los testimonios que encontramos en el Nuevo Testamento no dejan duda alguna de que en la resurrección de Jesús ocurre algo absolutamente diferente. Comienza una vida, un tipo de vida totalmente nuevo. Una vida que ya no está sujeta a la ley del devenir o de la muerte, sino que está más allá de eso. Jesús inaugura una nueva dimensión de ser hombre. Fíjense qué maravilla, ¿no? Inaugura una nueva dimensión de ser hombre. Yo voy para allí. Ese es nuestro futuro. Por eso, la resurrección de Cristo, dice el Santo Padre, no es un acontecimiento aislado y que pertenece al pasado, sino que es una especie de mutación decisiva, dice, un salto cualitativo. En la resurrección de Jesús se alcanza una nueva posibilidad de ser hombre, un tipo nuevo de futuro para la humanidad. O sea, nosotros estamos llamados a una vida nueva en el sentido más pleno de la palabra. Nueva no solamente en cuanto que contemplaremos a Dios, sino nueva también en cuanto a la novedad que habrá en nosotros. De hecho, este cuerpo corruptible que tenemos hoy, lo dejaremos y recibiremos un cuerpo que será reflejo de nuestra alma. Y tendremos lo que en este momento no podemos ni avisorar. Cuando San Pablo señala, no, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino al pensamiento del hombre lo que Dios nos ha preparado. Pablo, fíjense, relaciona inseparablemente la resurrección de los cristianos con la resurrección de Jesús, como diciendo, esto no es algo únicamente para Jesús, sino la maravilla es que Cristo vino a hacer eso para nosotros. Por eso va a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, 16 y 20, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y afirma luego, pero no,
Cristo ha resucitado, como diciendo, entonces es un acontecimiento universal, nos toca a todos, vuelvo a decir. No es que, bueno, yo me alegro únicamente porque lo vive Jesús, por supuesto, pero también me alegro por lo que me toca a mí y porque lo que le toca a todos los que están a mi lado, porque nosotros tenemos el billete premiado, nosotros hemos sido bautizados, formamos parte de su iglesia. Estamos llamados a vivir esa resurrección. Solo si la entendemos, dice, como un acontecimiento universal, o sea, la resurrección es para todos, estamos en el camino justo de interpretar el testimonio, justamente, de la resurrección en el Nuevo Testamento. Y el proceso, dice el Santo Padre, el camino por el cual se llega a ser creyente, o sea, a creer en la muerte y en la resurrección, es un camino análogo al ocurrido con la cruz. Nadie había pensado en un Mesías crucificado. Por más que estaba en el Antiguo Testamento, por más que nadie había pensado en eso. Vemos cómo los apóstoles, a quienes Jesús tantas veces, relata el Evangelio, les anticipaba cuál iba a ser su fin terreno, no lo escuchaban, no lo creían. Y vemos ciertamente cómo después de la resurrección, en la cual Jesucristo queda acreditado como enviado de Dios y como Dios mismo, ahora había que identificar los dos eventos, la cruz y la resurrección, y entenderlos de un modo nuevo, y así llegar a la fe en Jesús como Hijo de Dios. Por esto los discípulos, los que tuvieron esa oportunidad, para ellos la resurrección fue tan real como la cruz. Ellos pudieron ver ciertamente una especie de paradoja. Por un lado, era completamente diferente, no era un cadáver reanimado. Vemos que a ellos les cuesta reconocerlo. No es que digan, uy, acá está nuevamente como Lázaro cuando salió de la tumba, que yo imagino que Marta y María y todos lo abrazarían, o el hijo de Jairo. No ocurrió eso con Jesucristo. Todo lo contrario, cuesta reconocerlo. Ya empieza a vivir de un modo nuevo y es para siempre. Esa vida divina que ahora se trasluce en él. Por eso es que muestra esos signos como atravesar las paredes, pero sin embargo, fíjense, él, sin pertenecer ya a nuestro mundo como lo había pertenecido anteriormente, estaba presente de una manera real en su plena identidad. Por eso los testimonios de la resurrección hablan de algo que supera toda experiencia y que sin embargo es totalmente real, verdaderamente real. Fíjense que este episodio también tiene un origen muy pequeño, muy oculto. La resurrección no fue un hecho que en su momento estalló ante todo el mundo, no. Dios eligió pocos testigos, y testigos, diría, en gran parte no demasiado creíbles, hombres que no tenían como decía al comienzo, no eran personas que uno dijese, bueno, se trata del sumo sacerdote, se trata del emperador romano, gente digamos, no. Elige lo pequeño, elige lo que no cuenta, por así decir. Es como en la historia el Señor ha sido así. La vida también, fíjense, comienza de lo pequeño, nuestra propia vida, ¿no es cierto? Nos hemos ido gestando desde algo tan pequeñísimo dentro de nuestra madre, y luego y algo así ocurre también en la vida de la iglesia. Recuerden ustedes la parábola, por ejemplo, que está en Mateo 13:31, del grano de mostaza, ¿no? Que es tan pequeñito, un grano diminuto, y que llega a ser la más grande de las hortalizas, como dice Cristo, y en cuyas ramas luego van a anidarse los pájaros del cielo. Es la potencialidad infinita de Dios. La resurrección de Cristo también es como una semilla pequeñita. En ese primer momento, ¿cuántos se alegraron? Poquísima gente, un grupito muy pequeño, y se alegraron también
pero estarían como sobrecogidos porque no terminaban de entender todo. Vemos que a Tomás no lo convencen en toda la semana que pasa hasta que Cristo se aparece nuevamente. Cuando llega Tomás, que le dicen, hemos visto al Señor, ha resucitado, no lo veo, hasta que no toque no creo. Y recién cuando toca va a creer. Hace un acto de fe ciertamente, ¿no? Por eso el Señor también pronuncia esa bienaventuranza, cuando dice, bienaventurados los que crean sin haber visto. Ahora crees, Tomás, porque has visto. Tomás, ¿por qué creyó? Porque Tomás vio un hombre resucitado, pero creyó en un Dios. Cuando él dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, afirma no solamente el señorío de Cristo, sino la divinidad de Jesucristo. Y así la semilla pequeña es lo verdaderamente grande, lo verdaderamente grande. Los caminos de Dios realmente son misteriosos. Nosotros quisiéramos a veces que todo se manifieste de golpe. No es así. El camino de Dios, paradójicamente, siempre va de lo pequeño a lo grande. Dios derrota al demonio, no como lo derrota aparentemente fracasando, como parecería la cruz. Y sin embargo es el momento de la mayor victoria. Y los sacramentos, ustedes fíjense, con todo lo grandes que son, tienen un envoltorio tan simple. Cuando uno bautiza un poco de agua, unas palabras, y ahí está ocurriendo un milagro más grande que la creación del universo. Porque la vida de gracia de una persona no puede compararse con todo el bien natural del universo. Por eso, lo que vuelvo a decirles, cómo tenemos que formarnos para valorar lo que tenemos, para darnos cuenta de la maravilla que hay en nosotros, para disfrutar del amor de Dios, de saberme tan privilegiado, de que el Señor me ama de un modo tan extremado. De los testimonios voy a citar alguna cosa, porque si no, evidentemente, se va a hacer muy largo. Pero fíjense, la confesión más importante, en absoluto, de los testimonios sobre la resurrección, dice el Papa Benedicto, se encuentra en el capítulo 15 de la carta a los Corintios. Capítulo 15, primera carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Fíjense, dice aquí el texto. Dice, hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Pablo, fíjense, subraya con gran vigor que lo que propone no son palabras suyas. Si bien él su testimonio lo da y muy claramente, como Cristo se le aparece en el camino a Damasco, sin embargo, aquí dice, lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido. Con esto Pablo se inserta, se coloca conscientemente en una cadena del recibir y transmitir. Él recibió algo que tenía que transmitir exactamente. En esto dice, porque es algo esencial, se requiere sobre todo fidelidad. Aquí yo no puedo inventar mi fe. Lo que yo recibí es esto. Y entonces él recalca, insiste con gran vigor en la fidelidad literal de lo que él ha recibido, que es una tradición común de la Iglesia ya de los comienzos. Es el núcleo del mensaje cristiano. Ese hecho de que Cristo ha muerto por nosotros, por nuestros pecados. Es importante, ahora voy a explicar en qué sentido recalcar esto, que murió por nuestros pecados, pero que Cristo ha resucitado, que el Señor ha vuelto a la vida.
El Evangelio del que aquí habla Pablo dice, es aquel en el cual estáis fundados y por el cual os salvaréis, si es que lo conserváis todo tal como os lo he proclamado, como diciendo, esto no lo pueden cambiar, No interesa el contenido, sino también la formulación literal, Dice, esto es lo que predicamos, esto es lo que habéis creído. En su núcleo la fe es una para todos los cristianos. Por eso lo hermoso también, cada domingo, cuando nosotros nos unimos en la profesión de fe. Yo, como varios de ustedes, he tenido oportunidad de ir fuera de Argentina y de participar en misas de pronto que no están en castellano. Y es tan hermoso ver la misma fe en todos los católicos, que uno ve un obispo africano y con una porción de su pueblo celebrando la misa y el credo es el mismo. En Alemania, donde he celebrado misa que no entiendo nada de alemán, pero celebraba en latín y la gente allí sabe seguir la misa en latín y el credo es el credo nuestro, no hay ningún cambio, la misma fe, una sola fe, un solo bautismo, como dice Pablo, un solo Dios y Señor, uno solo. Por eso la Iglesia una, por eso tenemos que tener tanto cuidado, ¿no? del don que hemos recibido de la fe, de no someterlo. Hoy en día nos encontramos muchas veces dentro de la Iglesia misma con muchos teólogos que por ahí sostienen doctrinas que son inconciliables con la fe de la Iglesia, con la fe de siempre de la Iglesia. De hecho, muchos teólogos católicos han atacado profundamente la resurrección del Señor, queriendo decir que era un hecho bueno, que no se trataba de un hecho histórico, que al fin y al cabo no importaba tanto si había o no había resucitado el cuerpo. No, ¿cómo que no importaba tanto? Por eso lo importante también que ustedes, sé que algunos lo harán, pero otros no, pero es tan importante que se formen, que conozcan su fe. No puede ser que el catecismo... Miren, ahora que estamos en el tiempo de tanto cuidado por el virus, ¿no? Uno se pone a pensar, una persona enferma, cuando tiene una enfermedad delicada y el médico propone un tratamiento, ¿con qué atención escuchamos lo que el médico dice? Y si el médico dice, miren, tiene que comer esto y esto no. Y uno pregunta, doctor, ¿y tal cosa sí o no? Bueno, ¿y los remedios a qué hora? ¿En qué orden? ¿Cuántas veces? ¿Y el ejercicio físico puede o no puede? ¿La cama tiene que estar o no tiene que estar? Y eso para cuidar la salud del cuerpo, lo cual no está mal. Pero la salud del alma, ¿cuántas veces ignoramos tremendamente el valor de una Eucaristía? El valor de una confesión. Ahí me duele tanto, de pronto, almas y almas buenas, pero yo digo tan mal formadas, a encontrarme de pronto con una religiosa que hace un año que no se confiesa, aunque no tenga pecado mortal. Uno dice, qué grave. ¿Cómo mira la confesión como un quitamancha? ¿No se da cuenta que es un encuentro con la misericordia de Dios? ¿Cómo puede ser? Un sacerdote que no celebra misa cuando no tiene obligación de hacerlo porque nadie le pidió o ese día tiene día de descanso. ¡Qué grave! Desconoce el valor de cada Eucaristía. Desconoce el bien inmenso del cual priva al mundo, sí. Porque muchas veces, vuelvo a decir, no es que únicamente los laicos pueden estar... No, muchas veces la mala formación la tenemos los presbíteros. Y uno dice, realmente es muy serio todo esto. Porque es tan importante esto que enseña San Pablo, ¿no? Cómo tenemos que cuidar el tesoro de la fe. Fíjense, otra cosa muy hermosa que señala aquí el Papa, ¿no? Esta expresión que tiene San Pablo, yo no lo había advertido realmente, que en este credo que pronuncia Pablo, dice... Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Miren qué hermoso lo que señala aquí el Papa Benedicto. Dice, puesto que esta muerte tiene que ver con la... Dice, esta afirmación da un íntimo enlace entre la palabra y el acontecimiento. Ha sido un morir, pero un morir por nuestros pecados. Esta muerte tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nosotros, conmigo. Es un morir por mis pecados. Cada uno de los que estamos esta noche acá
lo puede decir. Cristo muere por mis pecados. Al insertarse, fíjense, en este contexto de palabra y de amor de Dios, Cristo muere porque en la Escritura, pero también por amor a mí, Jesús es arrancado del tipo de muerte que proviene del pecado original del hombre. Yo voy a morir como consecuencia del pecado original. Cristo no. Cristo no murió como consecuencia del pecado original. Cristo murió, es de otro tipo. Proviene de la humildad de Dios, de ese anonadamiento del Señor que señala la carta a los Colosenses. No es consecuencia de un orgullo desmesurado y contrario a la libertad, sino obra de un amor de un Dios que desciende hasta el hombre para elevarlo hacia sí. Por eso cuando Jesús dice, yo tengo poder para dar mi vida, Él dio su vida. No es que la vida le fue arrebatada como una consecuencia del pecado. Cuidado con eso. Muy hermoso pensar, ¿no? No es que el Señor murió, bueno, porque los hombres... No. Él murió por un acto de amor hacia mí. Él entregó su vida por mí. ¿Para qué? Para que muriendo yo tenga vida. Esas paradojas tan hermosas de Dios, ¿no? ¿Cómo comunica Dios la vida a través de su muerte? Cómo el Señor me eleva bajando Él al abismo. La muerte de Jesús no forma parte de la sentencia a la salida del paraíso, sino que se encuentra, por así decir, en los cantos del siervo de Dios. Tan hermoso realmente todo esto, ¿no? Por esto es una muerte en el contexto del servicio de expiación, es una muerte expiatoria, viene a pagar por mí. Una muerte que realiza la reconciliación y que se convierte en una luz para los pueblos. Por esto, esta afirmación de esta muerte que nos transmite San Pablo abre la cruz hacia la resurrección. No es una muerte castigo, no. Es una muerte de amor, es una muerte para poder dar la vida. Por eso también luego señala el apóstol, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. El tercer día es una expresión también muy hermosa, ¿no? Se refiere por un lado al descubrimiento del sepulcro vacío, como lo escuchamos en los testimonios de las mujeres que fueron esa mañana a completar el entierro de Cristo, entre las cuales, paradójicamente, por supuesto, no estaba la Virgen María. San Ignacio dice, claro, no aparece en el Evangelio ninguna aparición de Jesús a su madre, pero San Ignacio dice que el Evangelio no pone lo obvio. La primera aparición de Cristo fue aquella que había participado de su muerte del modo más íntimo que podemos concebir los hombres, y diría ni concebir, porque está por encima de lo que podemos concebir, como la Santísima Virgen se asoció y cómo por eso los santos y los papas hablan tanto de este misterio de la corredención. Ciertamente, y vuelvo a recalcarlo, único redentor necesario, y sin Él no hay redención, Jesucristo. Pero porque Él lo quiso, unió a su redención a esta criatura de una perfección que, como les decía la semana pasada, el otro sábado, lo que decía Pío IX al declarar el dogma de la Inmaculada, que la Virgen María es un misterio tan grande que solo Dios puede comprenderlo acabadamente. Si yo recién afirmaba, y es un hecho teológico, un alma en gracia vale más que todo el universo natural, imagínense la Virgen María, por favor. Imagínense la Virgen María, la Madre de Dios. Que Santo Tomás dice que Dios podría haber creado un universo mejor que el que creó, porque Dios todo lo puede. Pero dice, pero no podría elevar a una dignidad mayor a una criatura que a la que llevó la Virgen, porque le hizo su madre. A esa dignidad ya no puede. Algo más grande, no entra en la cabeza crear algo más grande en dignidad. Por eso vuelvo al tema ¿no? El tercer día, fíjense que el tercer día, que los judíos, para que quede claro, ellos el sábado era como el domingo nuestro. Para ellos el domingo era el primer día de trabajo, lo que sería el lunes para nosotros. El sábado era el día del descanso
mandado por Dios en todo el Antiguo Testamento. De hecho, San José, la Virgen y Jesús respetan el sábado a lo largo de su vida, porque era el día santo propiciado por Dios. Pero ¿por qué la Iglesia cambia este hecho? Porque ya desde el principio, por ejemplo, uno de los padres de la Iglesia más antiguos y realmente de una santidad extraordinaria, San Ignacio de Antioquía, que muere devorado por los leones en el circo romano, que tiene una serie de cartas muy hermosas, cuando él iba yendo hacia su martirio, tiene una carta a los romanos que es preciosísima, que se las recomiendo a los que puedan leerla, vale la pena, porque realmente es una maravilla. Bueno, en una carta a una iglesia que ya no existe, que es la iglesia de los llamados magnesios en ese tiempo, dice: ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de las cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte. San Ignacio vive a fines del siglo I, o sea, años 90, 100, y murió a principios del siglo II, 100 y pico. Y ya habla de cómo los cristianos celebraban el día domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es nuestra Pascua semanal. Es el día que recordamos el triunfo sobre la muerte y sobre el pecado y sobre el demonio. Es el día que me recuerda a mí que yo soy candidato al cielo y que Cristo me ha ido a preparar un lugar. Por eso es evidente, miren, para los judíos que se hicieron cristianos, que no se convirtieron, porque el Israel de Dios es la iglesia actualmente. Nosotros tenemos por padre a Abraham, ciertamente. San Pedro, la Virgen María, no es que se convirtieron a otra fe, llevaron la fe judía a la plenitud. El otro Israel, el que hoy en día para ver separado, un día, como dice el Señor, llegarán a ver al que traspasaron. Es un misterio el pueblo judío. El padre Julio Membiel, un gran sacerdote argentino, tiene un libro muy hermoso, se llama El judío en el misterio de la historia, y él muestra cómo la iglesia tiene, nacidos en este pueblo, lo que más veneramos, ciertamente, como la Santísima Virgen, como Jesucristo, como la mayoría de los apóstoles. Y sin embargo, gran parte de ese pueblo, llevados por sus malos pastores, que eran Anás, Caifás, los fariseos, bueno, dejan de reconocer al Mesías, pero Dios ese pueblo no lo abandona. Y Dios por eso reserva para ellos un lugar. Habrá un momento de conversión, habrá un momento en el cual ellos comprenderán que la Escritura se refería a Jesucristo. De hecho, ha habido conversiones extraordinarias. En tiempo de Pío XII se convirtió el gran rabino de Roma, que Israel Soli, un hombre inteligentísimo, que se bautizó en la época de Pío XII, se puso el nombre de Eugenio por el nombre anterior de Pío XII, que era Eugenio Pacelli, y está en proceso de beatificación. Este hombre que se convirtió, llegó a la fe, él comprendió que las Escrituras, o sea, esa tarea del Espíritu Santo le abrió para que él pudiera comprender la Escritura y advertir que lo que se profetizaba se cumplía en la persona de Jesucristo. Pero vuelvo a decir, lo que quería recalcar era esto: para los apóstoles el sábado era un día muy sagrado. Para haberlo cambiado tuvo que ocurrir algo realmente extraordinario, y eso lo que ocurrió fue la resurrección. Ellos comprenden, fíjense, además es interesante esto, ¿no? La unión entre la resurrección de Jesús, que es la nueva creación, por así decir, el hombre nuevo que nace con Jesucristo en la resurrección, y la creación del mundo. También el mundo, por así decir, fue creado un lunes, el séptimo día Dios va a descansar. Pero la recreación del mundo, que como lo decimos la noche de Pascua, ¿no? Si es admirable el mundo, más admirable aún es la recreación del mundo. Porque nosotros vamos en un orden perfectísimo. Por eso, ¿cuánto le tenemos que pedir al Señor el don de la fe? Porque, vuelvo a insistir, nos pasa que estamos rodeados de cosas maravillosas y nosotros católicos, que las decimos de los labios para afuera, no las rumiamos. Miren, en este tiempo en que a veces tenemos
un poco más de tranquilidad en nuestra casa, porque a veces no tenemos que salir, algunos no van ni al trabajo. Qué importante tratar de leer la Escritura, de leer algunos textos del Catecismo, los que tienen estos libros de Benedicto, poder leerlos, profundizar la fe, no quedarnos realmente con tanta chatura para disfrutarla. Yo, miren, sé del sufrimiento de muchos de ustedes, porque muchos me lo dicen, lo que sufren en este momento de no poder recibir sacramentalmente al Señor o no poder tener la confesión con la frecuencia que quisiesen. Hoy hablaba con gente de España y me decían lo que sufren porque las iglesias están cerradas, están muy controlados, no les permiten ir a ver un sacerdote, no es un tema fácil. Bueno, yo digo que este tiempo nos ayude a valorar mucho más todo eso, que cuando yo salga, mi misa sea verdaderamente una misa mucho más en conciencia, que me dé cuenta de la maravilla de la cual estoy participando, que la liturgia no es algo que me tiene que, voy a la misa del Padre fulano porque me gustan los cantos, no es así. La liturgia es una maravilla y es una obra de Cristo, que cuando me voy a confesar, lo más importante no son mis pecados, sino el perdón que Jesús me está dando en ese momento. Que cuando bautizo un hijo mío, un nieto, ocurre un hecho tan extraordinario, es tan penoso, a veces a mí me ha tocado, les aseguro, hacer bautismos de gente cristiana, y uno ve que están totalmente en otra cosa. En el momento del bautismo están, mira cómo se ríe el chiquito, mira tal cosa. No se dan cuenta que Cristo en ese momento está convirtiendo a ese niño en hijo de Dios, lo está incorporando a su familia, lo está haciendo templo del Espíritu Santo, candidato al cielo, y están con la tontera si se ríe, si no se ríe, si llora o no llora. Es muy penoso. Por eso, ¿cuánto tenemos que valorar este tiempo de Pascua? Porque nosotros decimos felices Pascuas, pero realmente yo valoro esto que estoy viviendo. Me preocupo de comunicar a los demás en mi casa, que yo estoy con mis hijos. A ver, sentémonos. ¿En qué hemos cambiado en estos días de Pascua? ¿Comprendemos lo que ocurrió? Si yo estuviera desahuciado y me dijeran, mire, le quedan una semana de vida, si no hay un donante, usted tiene un riñón, los riñones ya no van más, y aparece el donante y es el mejor riñón, y digo, me cambió la vida. Bueno, mucho más es lo que pasa con la resurrección del Señor, que es para mí. Por eso nos tenemos que preguntar cómo estoy viviendo estos días. Ustedes saben, voy terminando, estamos en la octava de Pascua. ¿Qué quiere decir la octava de Pascua? Es como que el domingo de Pascua se extiende hasta el domingo próximo, que es el domingo de la Divina Misericordia, antiguamente llamado Inalvis. ¿Por qué? Porque antiguamente los bautismos, sobre todo de adultos, se realizaban en la vigilia pascual. Y el domingo siguiente iban todos vestidos de blanco. Era el domingo que se decía Inalvis porque iban ya con su vestidura blanca, como implicando la pureza que habían recibido el don del bautismo, ¿no? Bueno, todo este tiempo que transcurre de un domingo al otro, es como que la iglesia dice, es muy poco tiempo, 24 horas. Entonces lo estiramos de domingo a domingo y tiene el mismo valor. Yo les decía, los que siguen la misa en estos días verán que se reza el Gloria, verán que el sacerdote hace un memento especial como diciendo, hoy ha resucitado el Señor. Se hablen hoy de la resurrección de Cristo. Por eso aprovechar este tiempo, sobre todo esta octava de Pascua, y querer comunicar. Pensemos lo que ocurrió en el día de ayer en la primera lectura, se mencionaba la curación del paralítico, ese hombre que estaba en la puerta hermosa del templo pidiendo limosna. Llegan Pedro y Juan y él les pide limosna, y Pedro le dice, míranos, y cuando los mira le dice, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo de Nazareno, levántate y camina. Nosotros podemos decir a una persona, no tengo cosas para darte, pero lo que tengo te doy mi fe, te doy mi testimonio, te doy a Jesucristo. ¿Qué cosa más grande que pueda darte? Que a un hijo, ¿qué más grande le podemos dar que a Jesús? A un compañero de trabajo, ¿qué más grande que a Jesús? Eso tenemos que dar con un testimonio de vida. Y por eso es que tampoco podemos estar con la cara larga todo el día. Es cierto que tenemos problemas, sí. Nuestra vida en este tiempo
es una vida de cruz, tenemos que llevar la cruz. Jesús lo dice, el que me quiere, pero cuidado, no podemos llevar la cruz con cara de personas que no van a tener resurrección. Aún la muerte, fíjense en estos momentos, ¿no? Cuando uno piensa la maravilla que es la resurrección, nuestros queridos difuntos, todos los que estamos aquí tenemos gente que nos duele su partida, que nos ha dolido. Qué maravilla pensar no solamente que la vida, sino que será una vida de una plenitud que no podemos ni concebir. San Pablo va a decir en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo. Y uno dice, ¿cuándo resucitó con Cristo? En primer lugar, en tu bautismo. Primero en tu bautismo. El bautismo antes, cuando se hacía por inmersión, quería significar ese tiempo de muerte, como que a uno lo meten bajo el agua, la persona bajo el agua muere. Bueno, se significaba eso, la muerte del pecado, se lo sumergía 3 veces. Porque, digamos, el Señor me comunica la vida, yo he resucitado con Él. Nosotros hemos resucitado con Jesucristo. Buscad las cosas de arriba. Por último, quiero hacer una referencia al tema de la Eucaristía. La Eucaristía es prenda de vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Hay un hecho, digamos, jurídico, que es cuando una persona adeuda algo, puede dejar como prenda algún objeto que garantice que después va a pagar. Entonces yo, por ejemplo, contraigo una deuda importante con alguien y dice, bueno, tu auto queda prendado. O sea, el auto lo conserva como diciendo, como garantía de que me vas a entregar después lo que me estás debiendo. Bueno, el Señor se quedó como prenda, como garantía de que un día lo vamos a ver en plenitud. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el Cristo del cielo y el Cristo de la Eucaristía? La diferencia que hay entre un ciego frente al objeto y el que ve. El objeto está ahí, el que no ve es el que está ciego. Yo en este momento estoy ciego para las cosas sobrenaturales. Mis sentidos perciben las cosas naturales, el olfato, el gusto, la vista, el tacto y el oído me permiten comunicarme con el mundo natural. El mundo sobrenatural lo voy a percibir luego. Si yo pudiera ver lo que ocurre en una Eucaristía, si yo pudiera ver lo que hay en nuestra conciencia, no cambiaría nada. Cuando yo voy a rezar frente al Santísimo, ahí estoy con Jesús. Cuando yo comulgo, recibo a Jesús. Por eso la preparación. ¿Cuántas veces comulgamos rutinariamente? No nos preparamos. ¿Cuánta gente va a misa pensando, a ver cómo me preparo para recibir a Jesucristo? ¿Sí? No, vamos y salimos tarde para la iglesia y vos te vas renegando porque después de misa tengo que ir a tal lado y estoy todo el tiempo. Y uno dice, pero ¿te das cuenta el que ha venido? ¿Te das cuenta lo que has recibido? ¿Te has alegrado por la visita de Él? Por eso pidamos realmente esta gracia, ¿no? de poder valorar el tiempo de Pascua. Porque, queridos hermanos, nos falta muy poco para llegar al cielo. Nuestra vida es breve, falta poco. Y el Señor ha venido por nosotros, ha muerto, como hoy lo escuchamos, por nuestros pecados. Es la causa por la cual Él se entregó en la cruz, el amor que nos tiene. No vivamos con cara de amargados. Pensemos, es verdad que tenemos preocupaciones, de pronto uno está con preocupaciones laborales o la salud de un amigo, de un familiar o un problema de soledad que estoy en casa mal porque tengo... Pensemos, queridos hermanos, el amor de Dios es un amor en serio, no es un amor de momentitos. El Señor me ama en serio. Entonces, tratemos de disfrutar este tiempo, porque la resurrección es para mí. Cristo no ha resucitado solo, resucita para que yo lo acompañe un día, para que también muera con Él y resucite con Él. Yo pensaba en estos días, después cualquier cosa les voy a avisar y vuelvo a decir, como les dije una vez, si alguno tiene interés me puede sugerir por WhatsApp, la mayoría de ustedes lo tienen, algún tema para dar. Yo pensaba en la catequesis, una vez me han pedido alguna catequesis sobre la misa, ahora que estamos en nuestra casa, puede ser importante, catequesis sobre la misa, sobre la iglesia, sobre el tema que les parezca, plantéenmelo y vemos, para aprovechar, como digo, este tiempo que estamos confinados, de vez en cuando tener algún encuentro que nos puede enriquecer un poco. Bueno, después de todo esto, por supuesto, los estoy encomendando estos días, hoy los encomendé especialmente en la misa, a todos los que iban a participar de acá o de España
o aquí en Argentina también hay quienes no pueden a través de este medio, pero que lo harán mañana a través de la grabación. Y también les digo, los que tengan interés en recibir esta grabación, la pueden buscar en YouTube o me la pueden pedir y yo se las mando después, porque yo luego la subo a YouTube y se las mando. Pero les digo, disfrutemos este tiempo sobrenaturalmente. Por eso que cuando digamos felices Pascuas, la Pascua que es el paso de la muerte a la vida. Nosotros estábamos muertos por los pecados y ahora estamos vivos por Jesucristo. Que la Santísima Virgen, a la cual contemplamos el Viernes Santo como la Virgen de los Dolores y que hoy es la Virgen de la Alegría, la Virgen del gozo más impresionante, que ella nos acompañe, nos ponga en el corazón la alegría de ser tan amados por Jesús, la alegría de la resurrección del Señor y la alegría de que un día nosotros también participaremos de ella. Les doy la bendición, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Vayamos en paz, demos gracias a Dios.